Bendiciones, mi gente. Esto es Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Mi gente, estamos aquí con Ángel, mejor conocido como el profeta del metro. Dios te bendiga, Ángel. ¿Cómo te estás? Cuéntame. Saluda a la audiencia. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, amigo, toda persona que vaya a ver este video. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Estamos agradecidos de Dios. Luego nuestro hermano Robert, su ministerio que nos ha tomado en cuenta para hablar de este tema tan sobrenatural y que será de mucha importancia y de crecimiento para todos aquellos que escuchen este video. Aleluya. Bueno, Ángel, el tema que nosotros vamos a tocar hoy y vamos a compartir con nuestra audiencia es si son reales los demonios, ya que muchas personas, no te voy a decir muchas personas, te voy a hablar de mí mismo. Al principio yo no creía mucho en eso de que de los demonios. Yo veía gente hablándome de que los demonios, que están endemoniados, que Santa Marta, que si yo quién, y yo no creía mucho en esto. Y yo decía, ven acá, pero que esto es como cuento de potalita, cuento de viejo, cuento de campo. Porque mayormente cuando tú te juntabas, uno estaba pequeño, uno se juntaba con una persona que venía de campo, te decía muchos cuentos, porque en los campos sucedían muchas cosas. Me hacían muchos cuentos de campo, que allí, que un galipote, que un brujo, que una bruja, sí, que un demonio, que una cosa. Y yo no creía verdaderamente de que los demonios, que los demonios existían como per se, de que nada de eso. Yo iba a la iglesia a veces y escuchaba hablando de los demonios, pero yo no creía. ¿Tú creías, Ángel, en eso, en los demonios, de que existían los demonios en eso? Cuéntame. Bueno, mira, yo realmente desde mi infancia sí siempre escuché, y hasta en cierto momento, hasta una cierta etapa de mi vida, hasta que conocí a Dios, me crié con el miedo a que un bacá, que hay un bacá, que cuando había un lugar muy oscuro, de que hay un bacá, que hay que esto, siempre yo escuchaba de eso, aquí donde me crié, en el sector donde me crié, aquí en República Dominicana. Pero ya luego de que yo conocí al Señor, comencé a involucrarme ya en lo que es la vida espiritual, la vida del espíritu. Comencé a darme cuenta de que no es un tabú. Sí, esto no es un tabú, no es una filosofía, no es un invento del hombre, es una realidad. Y nosotros, como iglesia y como base bíblica, tenemos un ejemplo palpable. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, esto es un tema que mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a hablar de él. Y eso fue lo que Cristo manifestó cuando empezó el ministerio. Los endemoniados eran libres por la unción, por el poder de Dios. Entonces, esto es algo también que hay algo doloroso en esta parte que quiero decirte aquí, es de que hay personas que no les gusta que le hablen de eso. Entonces, el problema es que la persona cree que gana ventaja pensando que no hablándole del tema, ellos creen que se libran de la acechanza. Vamos a empezar enseñándole a la gente lo primero qué es un demonio, qué son los demonios. Lo primero es que hay que poner en claro de que los demonios existen. Yo creo que los demonios existen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en una ocasión Jesús llegó a Gadara y había un hombre que estaba endemoniado, mejor conocido como el endemoniado gadareno. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús pisó a Gadara, el endemoniado gadareno se postró ante Jesús. Era un hombre que tenía demonios, que vivía en los sepulcros, vivía amarrado con cadenas, lo tenían con cadenas, se golpeaba en la cabeza con los sepulcros y todo eso. Entonces este hombre estaba endemoniado y cuando Jesús llegó a Gadara, el hombre se postró ante Jesús y le dijo a Jesús, ¿por qué ha venido a atormentarme? Jesús le preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le dijeron, ¿cómo te llamas? Legiones, porque somos muchos. O sea, el hombre tenía muchos demonios. En nuestro nivel de estudio que tenemos, nosotros estamos buscando sobre qué quiere decir legiones. Legiones quiere decir un ejército. Bueno, una legión es un ejército, es ¿cómo te explico? Es un ejército de militares, de por lo menos 6,000 militares. Un convoy de militares, por lo menos de 6,000. O sea, una legión tiene mínimo 6,000 soldados. O sea, este hombre tenía dentro como 6,000 demonios. Legiones porque somos muchos. Cuando yo busco, ¿qué quiere decir legiones? Una legión es un convoy de soldados, por lo menos de 6,000 soldados. Ya tú sabes qué es una legión. Una legión es un saco de demonios. Ese hombre tenía dentro más de 6,000 demonios. Le dijo,
legiones porque somos muchos. Iba a decir, En un cuerpo. en un solo cuerpo. Ya tú sabes. Entonces, nos damos cuenta en esta historia que los demonios son reales. Jesús, los demonios le dicen a Jesús, el endemoniado gadareno, los demonios que tenía el endemoniado gadareno le dice a Jesús, échanos en ese hato de cerdo, porque había un hato de cerdo, había muchos cerdos que estaban por ahí. Dijo, échanos ahí en los cerdos. Y Jesús dio la orden a que fueran a los cerdos. Cuando ellos fueron a los cerdos se cayeron por un precipicio y murieron. O sea, lo que queremos enseñar con esa historia es que los demonios son reales. Son reales los demonios. La Biblia establece de que los demonios son reales. En muchas partes Jesús sacaba a los demonios. Hubo otra parte, profeta, que cabe destacar, que un hombre tenía un hijo enfermo que botaba mucha espuma por la boca. Eso en aquel tiempo se decía que era epilepsia, ataque epiléptico. Entonces el hijo se le manifestaban los demonios y lo llevaron a los discípulos. Y los discípulos le dijeron, no pudieron echarle fuera a los demonios. Y cuando el padre se lo llevó a Jesús, Jesús le dijo, tráelo. Y Jesús le echó fuera el demonio. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le dijo, por su poca fe. ¿Entiendes? Por su poca fe. Dijo, y este género no sale sino es con ayuno y oración. O sea, los demonios han existido desde Jesús, desde antes de Jesús. La Biblia dice también, y te doy la palabra ahora, dice la Biblia, que Saúl tenía demonios y David tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, los demonios que tenía Saúl salían de Saúl. O sea, los demonios vienen existiendo no desde ahora, no porque los evangélicos se lo inventaron, sino desde antes de Cristo. Todavía estamos hablando cuando Saúl, y yo estaba leyendo un libro que decía que Salomón era un hombre que ministraba liberación fuertemente. Salomón sacaba demonios. Para el que no lo sabía, Salomón era un ministro de liberación fuerte, muy fuerte. ¿Tú tenías ese dato? No Salomón era un ministro de liberación fuerte, de alta gama, duro, más duro que David. Era Salomón. Salomón era duro ministrando liberación. O sea, los demonios existen. No fueron los evangélicos que se inventaron los demonios. No fuimos nosotros tampoco. Los demonios existen. Y queremos compartir con ustedes sobre la existencia de los demonios, porque así mismo, como yo no creía en eso, no creía en los demonios, no creía en nada de eso, así mismo yo sé que hay personas que uno le habla de esto y ellos no creen, pero en esta mañana nosotros te vamos a enseñar de que los demonios existen. Amén. Y colaborando con mi hermano Robert, hablando de este tema sobre los demonios, es tan real que ellos tienen rango. Es tan real como tú decías que son un ejército, pero si tú te pones a analizarlo, mira, así como nosotros vemos la vida militar, así también trabaja el sistema demoníaco. Sí, porque el mundo la tiene bien organizado. Exactamente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como hijos de Dios, hijos de la luz, de que así como ellos trabajan en orden, nosotros también tenemos que ser organizados. Entonces, mira algo fuerte. Hay muchas personas que ellos no creen en los demonios, pero yo sé que ya después que vean este video ellos van a creer. Aleluya, porque aquí vamos a hablar de muchas cosas que yo sé que muchos van a creer. La gloria sea de Dios. Mira, hay un punto muy importante que en estos últimos días Dios me lo ha hecho entender y aprender, porque cada día hay algo nuevo que aprender. Nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Imagínate una persona en 24 horas o en una hora o un minuto, que todas las palabras que sean palabras, gente que maldicen sus hijos, gente que maldicen hasta el trabajo, maldicen su economía. Entonces, dentro de cada palabra que sale de ese ser humano, de cualquier persona, no importando el lugar donde esté, esa persona inconsciente, ignorantemente, lo que está activando una legalidad a los demonios en su vida. Eso es algo fuerte. Profeta, ¿cómo tú entiendes que operan los demonios? Para que la audiencia se pueda percibir y pueda aprender sobre el tema que nosotros estamos dialogando en esta mañana. ¿Cómo operan los demonios? Bueno, mira, los demonios operan, aquí hay un punto importante. Por eso es que la Biblia, claro, Jesús, empezando el ministerio, y antes de Jesús, Juan el Bautista dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El punto importante es la obediencia. Si tú, mira, y esto es algo fuerte, estas son las cosas que casi nadie como que le pone atención, pero estas son las partes fundamentales, porque tú puedes vestirte de cristiano, vestirte de cristiana, pero si tú no tienes obediencia,
tú eres una carnada de la tiniebla. Espérate, que tú abriste un campo ahí poderoso, tú abriste un campo ahí fuerte ahora. Profeta, Fuerte. pues tú me hablaste de los cristianos, Ahora, entonces una pregunta, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Claro que sí. Puede, pero la Biblia dice que al que a Cristo libertare será verdaderamente libre. ¿Cómo un cristiano puede estar endemoniado? Mira que lo que pasa con este asunto, esto es un punto profundo, porque, ok, la persona está dentro de la actividad de la iglesia, pero tú tienes que entender algo, y aquí se va a romper otra cosa más fuerte. Una cosa es que tú vayas a la iglesia el domingo 2 veces a la semana, y otra cosa es una comunión con Dios. Y tú sabes más que nadie que cuando tú no tienes una comunión constante con Dios, tú sabes que, porque por ejemplo, imagínate, tú y yo predicamos el evangelio, un profeta que predique. Si tú y yo, cualquier predicador, predicando la palabra en el nivel que ya Dios nos tiene por gracia y misericordia, tú te descuidas, el enemigo te va a comer con yuca, porque acuérdate que él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si él anda como león rugiente buscando a quien devorar, eso significa que también me está llamando a mí a que yo tenga una alerta. ¿Y cuál es la alerta del cristiano? Es decir, ¿cómo yo puedo estar vigente ante cualquier acechanza del enemigo? En la oración, la lectura de la palabra, porque es el sensor, esa es la parte que me va a mantener a mí la antena activa espiritualmente. Entonces, un cristiano que no ora es una carnada de la tiniebla, y cualquier demonio puede tomarlo en un momento. Y hoy yo tenía una influencia. Hay gente que van a la iglesia un domingo y cuando cae la unción tú ves que caen como una palomita de maíz. Sí, o sea, yo te hice la pregunta porque hubo una persona que me dijo a mí que un cristiano no puede estar endemoniado. Y yo me chocó porque él me dijo a mí que un cristiano no puede estar endemoniado. Y yo dije, pero yo predico, yo soy evangelista, Dios nos usa en el ministerio de liberación fuertemente, a Dios la gloria. Y yo digo, pero cada vez que yo voy a una iglesia, a lo que se le manifiestan los demonios a los cristianos. No es que a los impíos no se les manifiesta, porque hemos ido a predicar y oramos y a los impíos se les manifiestan los demonios, pero mayormente porque nosotros damos liberación es por los cristianos en la iglesia. Un ejemplo, yo estoy predicando en una iglesia y pasa el pueblo para adelante y yo empiezo a ministrarle a la gente de la misma iglesia, a la gente cristiana, y se les manifiestan demonios. Lo que pasa es, profeta, que cuando una persona se arrepiente, esa persona entra al camino de Dios, es sellado con el Espíritu Santo, es sellado con Jesucristo, con la sangre de Cristo y todo eso. Pero ya lo de la liberación es algo que es progresivo. ¿Entiendes? Hay gente que tú le vas a ministrar liberación hoy y no va a ser libre de una vez, o puede ser libre por área, y después le ministra liberación de nuevo, y eso es progresivo. Y esto es cuando Dios diga que esa persona va a ser libre, pero la liberación es progresiva. Entonces, son reales los demonios, que yo sé que eso es lo que la gente quiere que nosotros le hablemos. Si son reales los demonios, cuéntame una experiencia que tú has tenido, profeta, con demonios, algo real, que la gente diga, wow, me siento identificado con eso, porque hay muchas personas que se van a sentir identificados con esto que nosotros estamos hablando, porque hay personas que tienen guerras y las guerras que ellos tienen son espirituales. La Biblia dice que nuestras guerras no son carnales, son espirituales, son contra potestades, regiones de gobernadores de las regiones celestes, con el diablo y sus demonios, ¿entiendes? Nuestras guerras no son carnales, son con el diablo y sus demonios. Cuéntame una experiencia que tú has tenido con un demonio, con demonios. Cuéntame, háblame de eso, profeta, de ese mundo espiritual. Cabe destacar que los demonios son entidades espirituales. ¿Qué es un demonio? Es una entidad espiritual del mal. Hay entidades espirituales del bien, como los ángeles, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Todo lo de Dios es una entidad espiritual del bien, y los demonios son entidades espirituales del mal, de Satanás y su demonio y todo eso del mal. Una entidad espiritual del mal. Cuéntame una experiencia con una entidad espiritual del mal. Dios mío, qué locura. Santo, mire. Yo siento correr, yo siento hablar lengua aquí. Yo me estoy transformando. Aleluya. Estamos hablando del mundo espiritual. Amén. Yo me estoy transformando ya casi mente. Mira este punto, mi hermano Robert, y los hermanos que van a escuchar esta parte, que esta es la parte que más me gusta, la experiencia, porque es otro punto que pasa. Hay personas que les gusta, a veces critican a un hermano o una persona que habla de una experiencia que vivió, pero yo te voy a decir algo. Yo he aprendido que lo que va a tener esencia y constante en ti es lo que tú vives, pero esa gente que no tiene peso en lo que sale de su boca, porque lo que ellos están hablando no lo han vivido. Se fue la luz, pero seguimos. Aleluya. Dale. Entonces, mira, yo tuve una experiencia
y fue ya yo introduciéndome, creo que fue en mis inicios, ya entrando ya a lo que es el mundo ya de la comunión y de lo que es tener esa vida constante en la oración. Porque sabemos que la oración no es un día, la oración es un estilo de vida, eso es todos los días que hay que tener ahí en comunión. Entonces, dentro ya en ese lazo de tiempo, yo recuerdo, yo estaba durmiendo en mi cama, tú sabes que mientras uno duerme, mientras usted duerme, su cuerpo está descansando y su espíritu vela. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ahí es donde se mueve la realidad que es el mundo espiritual. Entonces, yo durmiendo en mi cama, de repente, ese espíritu, esa entidad demoníaca vino y me agarró por aquí. Literalmente me tenía que atrás. Y yo solamente decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero mientras yo decía en el nombre de Jesús, yo me iba desgastando, yo estaba perdiendo la energía. Ojo, que hay gente, y esto le va a ministrar a gente que amanecen con cansancio, que amanecen con una debilidad en su cuerpo y no saben por qué. Sí. Esas son entidades que entran en sus sueños y me voy a meter en un lío más fuerte. Hay espíritus que atacan hasta la intimidad del matrimonio. Sí, sí. Porque el enemigo sabe lo que hay ahí. Porque el enemigo sabe que si tú te debilitas en esa área, tu intimidad de conexión con tu pareja no va a ser igual. Pero ese es otro tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, me tenía atacado. Y yo, en el nombre de Jesús, ahí fue que por primera vez yo aprendí y entendí que lo que el apóstol Pablo dice en la Biblia me quedó más que claro que es real. Porque ahí fue que entendí que la palabra es una espada. Porque cuando el personaje divino vino, un ángel con una espada desenvainada, yo vi esa espada blanca, un color blanco que yo nunca en mi vida aquí en la tierra lo he visto. Y yo nada más escuché ese chian así cuando cortó. Y me soltó, la entidad me soltó. Y tenía una armadura dorada. Oye, eso es algo sobrenatural. Y ese personaje, cuando ese personaje atacó al demonio, yo quedé libre. Ahí el espíritu entró en mi cuerpo y yo, ya tú debes imaginarte. Bebe más agua que no se sabe quién. Entonces, desde ahí yo comencé a entender que a pesar de que nosotros oramos y estamos aquí caminando en esta tierra, bebemos 8 vasos de agua al día, tú te mueves en tu vehículo, yo me muevo en el metro, llevo a los niños a la escuela. Hay un ciclo real y son demonios que se mueven alrededor de nosotros. Entonces, la humanidad, nosotros como iglesia y el ser humano tienen que entender este asunto de que nosotros tenemos una lucha con entidades demoníacas que nos hacen la guerra en cada área de nuestra vida. Oye, y eso fue algo que a mí me marcó, mi hermano. Literalmente. Entonces, son muchos ataques, porque no nada más, porque mira, hay gente que no puede dormir de noche. Sí, sí. Hay gente que no sale de una deuda. Hay gente que no sale de una enfermedad y van al médico. Hay gente que tienen que beberse 8 y 4 calmantes para poder dormir. Entonces, cuando tú te vas a la Biblia, eso no es normal. Entonces, lo grande es que hay mucha gente que están en el hospital, están en la clínica y ellos creen que es una enfermedad, pero hace tiempo que eso dejó de ser algo natural, es espiritual. Espiritual. Mira, yo he tenido experiencia con demonios, ya que yo soy un ministro de liberación y tengo que enfrentarme a demonios constantemente. Pues yo he tenido la oportunidad de que Dios me ha revelado demonios. Yo he visto demonios face to face. He visto yo demonios, son entidades que no son muy agradables. Tú sientes miedo cuando tú lo ves, cuando todavía, aunque tú no lo veas y hay una presencia negativa, una vibra negativa, tú te engrifas, sientes miedo, todo eso. Eso es sin tu verlo. Imagínate Dios que te muestre un demonio. Dios me ha mostrado demonios, profeta, que uno tiene que estar en una dimensión buscando a Dios fuertemente para uno poder resistir eso, porque son cosas espirituales y uno como ser humano, uno no va a resistir eso así por así. Y también, tú sabes que yo ministrando liberación, yo he visto muchas cosas y yo me he dado cuenta que esto no es de que me lo dijeron, que me lo contaron. Amén. Que si existen, que si no existen. Ya yo no creo de que ¿cómo te explico? Yo no creo de que no. Yo creo por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que cree por fe es porque no ha visto nada y cree. Ya yo no creo por fe, yo creo en los demonios por convicción, brother. Yo he estado predicando, yo estaba ministrándole a una muchacha y esa muchacha se le transformó la voz y me dijo, voy a destruir tu familia. Santo Dios. O sea, el demonio que estaba en ella habló a través de ella, o sea, hablan a través de ella, tú ves. Y me dijo, voy a destruir tu familia. ¡Ah, te odio! ¡Ah! Y entiendes, esas son cosas que ya yo no te puedo decir. Yo creo por fe, no, yo te digo que yo creo por convicción. Yo he ido, mira, en una ocasión,
nos invitaron a nosotros, a una amiga mía, se llama Chiqui, y nos invitaron a nosotros a un hospital. Y cuando nos invitaron a ese hospital fue a administrar liberación a una joven que estaba poseída por un demonio. Y cuando llegamos a ese hospital, esa joven estaba amarrada, profeta, en la cama, de los pies y de los brazos. Santo Dios. Estaba atada a ella. Y cuando nosotros llegamos, yo le dije a Chiqui, yo vi el ángel de la muerte que estaba parada frente a ella. Porque el ángel de la muerte lo que quería era llevársela. Y le dije, vi el ángel de la muerte que estaba frente a ella. Y Chiqui dijo, sí. Cuando Chiqui le dijo a ella que el ángel de la muerte estaba parado ahí, que yo lo vi, ella le dijo que era verdad. Que ella vio el ángel, que el ángel de la muerte se le paraba ahí. Dijo Santo. ella, o sea, que yo siento a Dios. O sea, Gracias. no estamos inventando. O sea, yo veo el ángel de la muerte, veo el ángel de la muerte parado frente a ella. Cuando yo llego, lo primero que Dios me muestra es lo que hay, un espíritu de muerte. Y cuando Chiqui se lo dice a ella dice que sí, que ella vio el ángel de la muerte ahí. Y ella estaba amarrada, profeta, de la mano en la cama y de los pies. Estaba ella amarrada, que la tenían amarrada. Y cuando llegamos preguntamos, pero ¿por qué la tienen? Nos dio pena. ¿Por qué la tienen amarrada? Y la mamá dijo que ella se suspende en el aire. Digo, pero ¿cómo que se suspende? Digo, sí, si la sueltan, ellas se suspenden. Chiqui dijo, suéltenla, que ella no se va a suspender más. Que va a morar. No, que no querían, profeta, soltar a la muchacha. Que no. Que se suspende. Digo, y yo todavía estaba pino en el ministerio. Yo andaba con Chiqui, iba en la iglesia y le ponía la mano a la gente caía. Yo le ponía la mano a la gente y la gente se enculebraba y caminaba en el piso como una culebra. Y nosotros, en el conocimiento que teníamos en ese entonces, Santa Marta, fuera, esto, y se calmaban, todo bien. Pero a esa dimensión yo no había llegado. Yo había llegado a dimensiones que yo iba a la iglesia y predicaba y le ponía la mano a la gente caían, se manifestaban culebras en el piso y mi esposa y yo echábamos fuera los demonios, pero no hubiera visto una dimensión ya a ese nivel, a ese level, porque esto es por dimensión, profeta. Amén. Esto es por rango. Y esa muchacha cuando la soltaron, esa muchacha hizo así, profeta, mira. Y cuando hizo así, Ay, santo. iba para arriba, profeta, yo dije, no, míreme, el que no está bien fundamentado en el espíritu, en espiritualidad, en Dios, sale corriendo con cosas que uno ha visto, profeta. Esa muchacha iba para arriba. Ay, Dios santo. Y Chiqui dice, ángeles, agárrenle la mano y los pies. La sujetaron los ángeles. Profeta, que me lo contaron, y que yo estaba ahí. Ay, Que santo. yo fui, profeta, y ministramos. Ángeles, ahí yo aprendí con Chiqui a usar los ángeles. Tú sabes que en la administración tú estás peleando con entidades del mal, pero tú tienes a favor tuyo los ángeles. Claro. Y yo no sabía eso. Sí. Y Chiqui, yo veo que Chiqui dice, ángeles, agárrenle los pies. Sí. Brother, literal, los pies así, ¡fua! Bajaron. Ángeles, agárrenle la mano. Fuapiti, la mano se la bajaron y estaba así. Aquíétenla. Míreme, profeta, esos son Claro. Cosas que yo he experimentado, que no me la contaron, que yo la vi. Y yo digo, los demonios, hay que enseñarle a la gente que los demonios existen. Yo he tenido experiencia con personas endemoniadas, personas que tienen demonios adentro, que los demonios existen. Los demonios ponen a la gente a cortarse. Los demonios hacen que la gente se quite la vida. Además, la Biblia dice que Satanás entró en Judas. Entró en Judas. Ay, santo. Y era uno de los dos. Sí, Satanás entró en Judas. O sea, el diablo entra en la gente. Cuando tú ves una gente, un hombre que mata a su esposa, mata a sus hijos, se mata a él y mata es un endemoniado. El diablo entra en él, los demonios entran en él. Y después que Satanás entró en Judas, que Judas vendió a Jesús, ¿qué Judas hizo? No hallaba qué hacer, brother. Cogió la moneda y le dijo, tengan su moneda, yo no quiero eso. Claro. Después que el diablo lo dejó solo a Judas, que los demonios se apartan de Judas y el diablo, estaba Judas que no hallaba qué hacer, y era tan grande lo que él sentía, el dolor que sentía, que tuvo que ahorcarse y tuvo que matarse. Los demonios es real, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Nosotros somos creados por el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Mi hermano, oye esto. Para los que piensen que un cristiano no puede tener una influencia, tener una atadura algo demoníaco, me trae rápidamente el Espíritu Santo Pedro.
el Señor Jesús reprendió a Pedro cuando le dijo, no, poniéndole obstáculos para que fuera a cumplir con el sacrificio de morir por nosotros la cuerda. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro le dijo, vámonos de aquí porque nosotros podemos salir corriendo, te van a crucificar, te van a matar. Vámonos de aquí. ¿Y cómo le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ya ahí es más que claro, queda más que claro con base bíblica de que un cristiano con 10, 20, 30, 40 años puede tener una influencia, la puede tener, porque es que, tenemos que entender algo, mi hermano Robert, que es que tú sabes, perdón que te interrumpo, ¿qué entra ahí? El sentimiento. El sentimiento va a impedir de que fácilmente el propósito de Dios se cumpla en tu vida por tus sentimientos. Sí. Por eso en lo espiritual yo no tengo sentimiento con nadie, brother. Tú y yo somos amigos, pero si yo veo que tú no estás caminando conforme a la palabra de Dios, a lo de Dios, lamentablemente yo tengo que zapatearme rápidamente, porque el sentimiento hace que el propósito de Dios en mi vida se detenga. Y lo que estaba haciendo Pedro era que Pedro estaba sintiendo un sentimiento por Jesús tan grande que no quería que mataran a Jesús, y por eso le dice, dejó que Satanás entrara en él por ese sentimiento. Sí. No, pero mejor yo le voy a decir, vámonos de aquí, salimos corriendo y no te matan. Sí. Y Jesús le dice ahí, apártate de mí, Satanás. Entonces, exactamente. Entonces, hay un punto que hay que entender claro en este asunto. Mira, los demonios son reales, como estamos enseñando, y queremos dejarle bien claro a toda la audiencia que va a escuchar este video. Son reales y se mueven, y la gente cree, hay gente que creen que ellos lo van a ver, porque como la televisión se lo ilustra como de ciencia ficción, la gente se ha creído con eso, porque todos pasamos ese proceso. Pero cuando nosotros entramos a lo que es ya la parte espiritual de la conexión, que es cuando ya el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, como dice la Biblia, entonces el Espíritu Santo comienza a revelarnos, comienza a enseñarnos. Entonces ahí es que nosotros ya tenemos claro de que esto es real. Entonces mira qué pasa. Ellos se mueven en los cuerpos, pero la gente cree que cuando uno le dice, por ejemplo, tú estás predicando en un lugar y el Espíritu Santo te revela, aquí hay un espíritu de adivinación, aquí hay una bruja. La gente, fíjate que la gente se queda, porque la gente rápidamente, y eso le pasa a cualquiera, eso no es señalando a nadie de que no, eso le pasa, la gente lo que piensa es que va a ver la oscuridad negra, que va a ver la sombra negra. Hay gente que cree que va a ver a Satanás con cacho todavía. Y el detalle está que él tiene emisario. Y el detalle está que él anda buscando carnada. Y aquí viene un punto fuerte ahora. Sí, porque dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Sí. Y Satanás se te va a presentar como ángel de luz cuando él quiere engañarte. Claro. Pero también te voy a decir algo. Él se te va a manifestar como la entidad que lee, una entidad demoníaca, para asustarte, para que tú te salgas del evangelio. Exacto. Porque cuando yo me arrepentí en el principio, yo empezaba a orar, esos demonios me influían miedo, brother, y yo no quería orar. Yo sé que hay gente ahí en la audiencia que se van a identificar conmigo en esta parte. Cuando empiezan a orar, los demonios le influyen miedo para que no oren, sí, para que no busquen a Dios. Se hincan a orar y no pueden tener esa comunión con Dios porque los demonios le influyen miedo. Sienten ese miedo, se les mueve la cama, se caen los vasos y esos demonios hacen un revuelo en tu casa para que tú no ores. A veces tú estás en la sala y tú sientes esa influencia negativa, esa influencia demoníaca, y lo que hace es que te da miedo. Tú dices, no, yo me voy a arropar de pie a cabeza y me voy a acostar. Claro. Pero eso se va cuando tú inicias y sigues orando. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando el diablo te esté haciendo esa guerra, cuando los demonios te estén haciendo guerra para que tú no puedas orar, sigue orando, ata y reprende al diablo y a los demonios y sigue orando, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, él huirá de nosotros. Ese va ahí cuando tú sigas orando. Si tú dejas de orar y vas y te arropa y deja que ese miedo entre en ti, él está tomando posición en tu casa y te está ganando la batalla. Reprende al diablo, ese miedo tiene que salir en el nombre de Jesús. No te puede dejar, no puede dejar que ese miedo de los demonios te frisen para tú buscar a Dios, te obstaculicen para tú buscar a Dios. Yo sé que ese miedo va a llegar porque a mí me llegó, a nosotros no llegó. Amén. Yo sé que todo eso va a llegar, pero cuando llegue ese miedo y tú estés orando, sigue orando. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera.
no te des por vencido. Dile, diablo, te va de mi casa. Dile, diablo, te tiene que ir de mi casa porque en mi casa vive Cristo. Y no pueden habitar dos señores en mi casa. O habita Dios o habita el diablo. Tú eliges quién va a habitar en tu casa. Si es el diablo o es Dios. Si tú quieres que Dios habite en tu casa, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando venga ese miedo, diga mentira, yo soy un hijo de Dios. Y voy a decirte algo. El diablo no puede tocarte. El diablo no puede toparte la mano si Dios no se lo permite. Él puede rondear y querer rondearte como estaba rondeando a Job. Él puede hacer lo que él quiera hacer, pero no puede ponerte la mano. Para que él pudiera ponerle la mano a Job, tuvo Dios que decirle, toca su cuerpo, pero no toque su alma. El diablo no te va a tocar. No importa que tú sientas opresión. No importa que tú sientas esa situación en tu casa que no te deja orar. Él no puede ponerte la mano. Sigue orando. Hazte y reprende. Enfréntalo. Tienes que volverte un hombre y una mujer. Tienes que decir, diablo, te va de mi casa. Hasta que tú no te pares y diga, diablo, te va de Catanama, Soquita, Rabasaya. Hasta que tú no te pares y diga, diablo, te va de mi casa. El diablo no se va a ir. El diablo no se va a ir. Tienes que plantarte en 20, en 30 y decirle, diablo, aquí tú no cabes. Te va de mi casa y tú verás que tú vas a tener paz. Tú verás que tu casa será una casa de oración. Tu casa será una casa que cuando un hombre o una mujer de Dios entre a tu casa, va a decir, en esta casa está Dios. No dejes que el diablo tome lugar en tu casa, porque el diablo no pertenece en tu casa. Aleluya. La otra parte, mi hermano, aleluya, gracias Espíritu Santo. Mira, esta parte, cuando tú hablabas del miedo, eso fue una experiencia también que yo viví en lo personal, porque todos pasamos ese trance cuando básicamente la oración de la madrugada. Y tú sabes que en una parte, tú sabes que el Señor dice en Mateo, entra en tu cuarto y tu Padre que ve en los secretos te va a manifestar en público. Te va a manifestar en público. Y yo he escuchado personas que me han dicho que hay gente que son cristianos, le tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a levantarse 2, 3, 4 de la mañana, a entrarse a su habitación, apagar el bombillo y hincarse. Sí, brother, porque a las 3 de la mañana se manifiesta una cosa rara. Dicen que la mejor oración es a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana el mundo espiritual está activo. ¿Entiendes? Tú sabes que los brujos salen para los cementerios, salen a hacer su hechicería, y es a esa hora de madrugada. Entonces a esa hora el mundo espiritual está más activo. Muchas personas dicen que no, que eso no importa, que la hora, ¿qué hora es? Las 10 de la mañana, un ejemplo. Nosotros estamos aquí Dios está con nosotros. Amén. Aquí no hay diablo que esté rondeando aquí. Nosotros estamos aquí prendidos en Dios. Hay un ambiente, una atmósfera gloriosa, una atmósfera muy, muy sana, muy bien, muy de Dios. Vamos a venir a las 3 de la mañana a hacer este contenido, a hablar de demonios. Para que tú veas. Amén. Para que tú veas que hasta piedras nos van a tirar los demonios aquí. Ellos no van a poder pegárnosla porque nosotros tenemos a Dios. Pero tú sabes que vamos a tener una guerra. Claro. Pero no es lo mismo, a las 3 de la mañana, tú plantado orando, que a esta hora, brother, a esta hora hasta las cigüitas andan ahí volando. A las 3 de la mañana, ¿qué es lo que andan? En los murciélagos, no hay cigüitas. Yo recuerdo, mi hermano, que una vez yo estaba orando a las 3 de la mañana, yo estaba orando en esa hora. Y esa hora yo recuerdo, yo sé que eso le pasa a todo el que ora, que busca a Dios constantemente, le pasa eso. Yo me jinqué. Hay un momento que tú te jincas, hay unos días que tú te jincas, y de que tú te jincas, tú sientes la influencia. De una vez los perros ladrando, había una gata por detrás del patio de mi casa. Oye, y yo recuerdo que yo estaba orando, mi hermano. Una guerra. Y la gata estaba sonaba como un carro al mismo tiempo. Y yo, pues yo estoy sintiendo engrifado como una gallina, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Hay gente que se levanta a orinar de madrugada y siente miedo. Gracias, Espíritu Santo. Y sienten se sienten engrifados. Y yo he escuchado gente que lo dice comúnmente, pero lo más grande en la vida es cuando tú quieres hablar cosas espirituales con gente que no tienen conocimiento. Entonces ellos se engrifan, porque nosotros espiritualmente, Dios puso en nosotros un sensor de nosotros percibir la cosa. Hay gente que no son cristianos y perciben, dicen, wow, aquí hay algo raro, hasta el olfato. Entonces a ti te ha pasado, hasta por el olfato, el Espíritu Santo te puede tomar el olfato y ministrarte algo, un aroma. Yo recuerdo que una vez interrumpa, tú dices el olfato, pero Domingo Randy, cuando Domingo Randy está, Dios bendiga a Domingo Randy de una manera sobrenatural. Amén. Ministro de Dios. Domingo Randy, cuando está predicando, Domingo Randy dice, huele a azufre, me huele a azufre. Y cuando ese tipo dice, me huele a azufre, tú supiste
que tú esos endemoniados caen ahí por tierra. El tipo tiene un olfato durísimo. Eso Sí. es como tú dices, ese olfato. Dios en su misericordia hace que uno lo pueda percibir. Claro. Ese olfato de demonio. Y mira, a mí me pasó algo en mi lugar de oración, de intimidad, donde yo hablo con el Señor, que yo me levanté esa mañana y cuando me levanté, desde que entré a la habitación había un aroma a canela. Y tú sabes que a veces uno le pasan cosas que uno no le entiende de una manera clara rápidamente. Y una persona que es muy profunda hablando de esos temas, sabes, que estudian ya más a profundidad, le pregunté. Yo en mi espíritu rápido percibí que era una presencia angelical. Cuando lo pregunté al hermano, sí, me dijo, sí, es una presencia de un ángel, de ángeles. Y oye, pero así también como pasa de lo divino, así también es demoníaco. Claro, claro. Hay demonios que dame acechándote y tú ves que hay gente que de que se tiran horas, tú ves que si, se le mete un sueño, se le mete esto. Desde que comienzan a ayunar, cogen un día de ayuno, tienen un dolor de estómago. Ese día que están ayunando sienten que todo se les revoltea. Sí, sí. Es el día que todo el mundo le ofrece comida. Gente que trabaja, que el día que cogen de ayuno, hasta el jefe le dice, te voy a regalar tal cosa en la mañana. No, ¿por qué no en la tarde? No, el día que está de ayuno. Entonces, a través de todo eso, se mueven influencias para hacerle obstáculos a nosotros, los creyentes, para que no entren a la comunión de lo divino. Así, bueno, mi gente, nosotros vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes que están ahí, que han tenido, que tienen guerra para orar, tienen guerra para levantar su ministerio, tienen guerra. Este capítulo yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo más, porque el mundo de los demonios es un mundo muy amplio, es un tema muy amplio. Entonces vamos a tener que seguir y seguir, ¿entiendes? Porque esto no se acaba ahí. Pero vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes que está ahí, que siente guerra para orar, que está teniendo acercamiento con influencia de demonios, personas que no son libres, que están atados. Vamos a hacer una oración para que sea Dios libertándolo y que puedan crecer en el evangelio y crecer en el ministerio. Padre, en esta hora Padre, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora yo ato y reprendo toda malicia del diablo, todo plan del diablo, todo demonio que está obstaculizando el crecimiento de tu siervo y de tu sierva. Todo lo que está obstaculizando de que ellos puedan crecer, todo demonio que está haciendo guerra para que tus siervos o tus siervas no oren, no puedan tener una comunión, no puedan entrar en esa dimensión de oración. Todo espíritu del diablo, de la tiniebla, de catarrabasanda, todo espíritu, yo siento que gente van a escuchar esta transmisión y van a ser libres. Esos demonios van a salir porque la autoridad y la unción de Dios está aquí. En el nombre de Jesús. Se va todo espíritu que te ataque en la noche. El espíritu de incubo se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de miedo que te influye miedo se va ahora. En el nombre de Jesús. Toda malicia del diablo, todo lo que está operando en tu contra, todo lo que está operando en tu finanzas se va ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que está operando en tu ministerio para el crecimiento, fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, la unción de Dios te va a caer, te va a respaldar. La unción de Dios, tú no estás solo, hombre de Dios, tú no estás sola, mujer de Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. No le tenga miedo, no le tenga miedo a aquel que yo te entregué vencido, aquel que está vencido. Más poderoso son los que están conmigo que los que están en contra. La Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra.